Hola, bienvenidos a este nuevo video de patronaje donde les voy a explicar cómo hacer un patrón básico de falda femenina, delantera y posterior. Para poder empezar a patronar necesitamos una escuadra, esta es una escuadra de modistería o patronaje, pero si no la tienen no se preocupen, podemos usar una escuadra de estas y esto es un curvígrafo. Lo vamos a usar para hacer todas las curvas, ya que no tenemos todas las curvas que están en el paquete de reglas de patronaje. Voy a trabajar con lo que tenemos en casa. Voy a usar esta regla y voy a usar este curvígrafo para que lo aprendamos también a manejar. Vamos a necesitar unos marcadores de colores de punta fina o unos micropuntas como es el caso, o colores con buena punta, lápiz con muy buena punta, borrador, taja lápiz. Bueno, yo en este caso voy a usar marcadores de colores borrables porque esta plataforma es borrable. Entonces, ¿por qué les insisto en que sean puntas finas? Resulta que en el patronaje debemos ser muy exactos con las medidas, ya que unos centímetros de más van a variar la medida exacta del patrón y le va a quedar grande o pequeño a nuestra clienta o va a quedar diferente de la talla que vamos a manejar. Entonces, por eso necesitamos que todo esté con muy buena punta. Entonces voy a retirar estos materiales que por ahora no los voy a usar y les voy a ir explicando otras cosas muy importantes antes de empezar a patronar. Cosas que debemos tener claras antes de patronar. Como, ¿qué es el patronaje? Resulta que el patronaje es un plano de una prenda que debe, cuando esté totalmente confeccionada y demás, debe quedar en 3 dimensiones. Porque nosotros, los seres humanos, tenemos 3 dimensiones. Tenemos ancho, tenemos largo, tenemos profundidad. Y el papel solo tiene 2 dimensiones, tiene ancho y largo. Entonces nosotros tenemos que convertir algo plano en algo con dimensiones, con 3 dimensiones. O al contrario, si queremos patronar tenemos que pensar en algo que está en 3 dimensiones y volverlo plano. Otras cosas que debemos tener en cuenta y que tenemos que entender muy bien es que en el patronaje muchas veces o la mayoría de veces les vamos a hablar de un cuarto. Por ejemplo, un cuarto de contorno de cintura. Siempre vamos a trabajar un cuarto. ¿Por qué un cuarto? Se los voy a explicar como si estuviéramos viendo la cintura, en este caso desde arriba. Entonces, si estamos viendo solo la cintura desde arriba, vamos a ver como una especie de circunferencia. Vamos a dividirla aquí en 2 y esta va a ser la parte posterior de la cintura y esta va a ser la parte delantera de la cintura. Entonces, si yo necesito hacer un patrón del delantero, resulta que, y divido aquí a la mitad, este lado delantero es exactamente igual a este, o este lado posterior es igual a este, ¿no es cierto? Veámoslo. Vamos a hacer una falda, entonces voy a exagerar una cadera para que me entiendan otra cosa ahorita. Como los muñequitos, que son gigantes de cadera. Voy a exagerar para que me entiendan. Entonces digamos que esta es una falda, esta es la cadera, esta es la parte delantera y miren que si yo divido esto a la mitad, este lado es igual a este. ¿Listo? Aquí lo estamos viendo desde arriba, acá lo estamos viendo desde el frente. Entonces resulta que yo solo voy a coger una parte
del delantero. Miren, como si yo cogiera una partecita. Pero resulta que cuando yo tomé la medida de esta forma. En este caso de la cintura, entonces yo tomé la medida de esta forma. Yo tomé una circunferencia, tomé la medida de tanto la parte delantera como de la parte posterior. Entonces yo tengo que, para coger solo este pedacito, tengo que coger 1, 2, 3 y 4 partes. Por eso la medida total de los contornos siempre la divido en 4. Espero hayan comprendido muy bien este concepto de la división en 4. También van a haber muchas medidas, pues más adelante, sobre todo en las camisas o en los corpiños, muchas medidas que vamos a dividir en 2. Quiere decir que son medidas de anchos. Les voy a dar un ejemplo rapidito, aunque digamos que en este momento no lo vamos a utilizar. Resulta, por ejemplo, vamos a ver cómo está la parte superior del cuerpo. Y hay una medida, por ejemplo, que se llama ancho de pecho. Y es la medida que hay, en otro color para que lo entendamos mejor, de comisura de la axila o la otra comisura de la axila. Entonces resulta que esa medida, ven que solo está en la parte delantera. Y como les digo, nosotros vamos a dividir todo como a la mitad porque este lado es igual a este. Entonces, y esta medida es una medida de ancho, ven que no dimos la vuelta, no es un contorno. Quiere decir que esta medida se va a dividir no en 4, sino en 2. Todas las medidas de anchos las vamos a dividir en 2 y todas las medidas de contorno las vamos a dividir en 4. Bueno, todas las medidas de contorno se dividen en 4. Y que digamos en este caso una medida de contorno sería el contorno de busto. Y todas, voy a borrar este de acá, lo voy a poner al otro lado. Entonces miren, todas las medidas de contorno se dividen en 4 y todas las medidas de ancho se dividen en 2. ¿Queda claro? Espero que lo vayamos entendiendo con el paso, digamos, de los ejercicios. Mientras vamos haciendo los ejercicios lo vayamos entendiendo más claramente. Otras cosas que debemos tener claras antes de empezar a patronar. Resulta que los patronajes, todos los patronajes deben tener unas referencias. Estas referencias o indicaciones nos van a decir qué es el patrón, qué talla es, o de quién es, en qué fecha se hizo el patrón, si ese patrón lo debo cortar una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, por talla, o si se debe cortar en tela, digamos de lucir, yo la llamo, que es la tela que se está viendo, y de pronto tiene forro, entonces es el mismo patrón, hay que cortarlo en tela de lucir y en forro. Todas esas referencias deben ir dentro del patrón.
Entonces, ¿qué referencias son importantísimas e impaginables? Por ejemplo, hay una referencia que son como 3 circulitos de esa manera. Esa referencia se llama doblez de tela. Esta referencia es sumamente importante en el patronaje porque normalmente nosotros, voy a dibujar aquí una cosita, nosotros cuando vamos a cortar, sobre todo si estamos trabajando en casa, nosotros doblamos la tela a la mitad. Pensemos que esta es la tela doblada a la mitad. Miren que acá es donde está el doblez, acá es donde quedan las dos partes sin doblar. Y nosotros ponemos el patrón, como vamos a hacer una falda, entonces lo voy a dibujar acá como el patrón más o menos de la falda. Entonces nosotros ponemos el patrón de la falda acá y este debe tener la referencia a este lado del doblez de tela. Quiere decir que en ese lado yo tengo que poner el patrón para que cuando la vaya a cortar, entonces yo corte esta falda. ¿Cómo me va a salir? Me va a salir abierta o completa, sin ningún corte en el centro. ¿Listo? Porque quedó en el doblez de tela. Eso es sumamente importante. Todas las referencias son sumamente importantes porque a veces, si no las escribimos, resulta que o se nos olvida, digamos, guardábamos el patrón mucho tiempo y después vamos a cortar, en este caso la falda, y la cortamos mal porque las referencias no estaban correctas. Otras de las referencias importantísimas son una que debe ir escuadrada. Después les digo cómo se escuadra. Vamos, en este caso lo voy a hacer así para que me vayan entendiendo. Es una referencia que se pone de esta manera y se llama hilo de tela. El hilo de tela es otra referencia, yo creo que de las más importantes que hay, ya que esta referencia nos indica la forma correcta o la dirección, mejor, la dirección correcta en la que yo debo poner el patrón sobre la tela. Otra referencia importante es una que se va a ver más o menos así como un piquito y se llama piquete. El piquete nos va a dar indicaciones, sobre todo en la parte de confección, ¿sí? Se pone en el patronaje para que yo le haga un pequeño corte a la tela y me dé una indicación a la hora de confeccionar. Otro, voy a borrar esto y voy a seguir poniendo referencias. Entonces ya vimos doblez de tela, ya vimos hilo de tela, ya vimos piquete. Ahora vamos a ponerle una referencia que es importante, que es talla. Siempre hay que poner la talla del patrón. Por ejemplo, en este caso nosotros vamos a manejar talla 10. Debemos poner si es femenino o masculino. Pongamos, o si es unisex. Pongámosle como género, ¿sí? Escribámoslo como género. Entonces, en este caso, vamos a hacer femenino. Talla, género, si no es, digamos, con tallaje, sino que va a ser de una persona como tal, digamos, en mi caso va a ser para mí. Entonces le pongo es el nombre cliente.
digamos Salomé. Talla, género, o bueno, en vez de talla, el nombre del cliente. Importantísimo, fecha. Fecha en la que se realizó el patrón. ¿Qué fecha es hoy? Hoy es 5 de abril del 2020. ¿Por qué es importante poner la fecha? Resulta que si sobre todo si yo estoy haciendo un patronaje para un cliente y resulta que yo normalmente tengo ese mismo cliente a través del tiempo, lo que va a pasar es que de pronto, por ejemplo en este caso que nadie puede salir, te llame el cliente a decir, mira, Salomé, necesito que me hagas otra falda básica como la que me habías hecho hace poco y apenas salgamos de la cuarentena me la quiero estrenar porque hay que celebrar que salimos de cuarentena. Entonces, yo debo tener muchos patrones básicos de la misma persona durante el tiempo porque es que sobre todo las mujeres somos muy susceptibles al cambio de peso. Entonces, imagínate que yo llevo 10 años con la misma persona y encontré el patrón de falda básica, pero de hace 10 años. Y no sabía porque no le puse fecha. Pensé que ese era el más reciente. Y le hice la falda y pues quedó mal, o va a quedar mal. Entonces, es importante que yo siempre tenga la fecha de los patrones para buscar cuál es el más actualizado. Y en una empresa, también, ¿qué puede pasar? Que pueden hacer muchas variaciones del mismo patrón. Entonces, con el tiempo se hacen variaciones y entonces esta fecha me va a indicar cuál es la variación del patrón más reciente. Otra indicación importante es cuántas veces voy a cortar. Cada pieza. Recuerden que todas las indicaciones deben ir en todas las piezas. Entonces resulta que, digamos, yo pongo que voy a cortar, yo le pongo unas tijeritas para saber que esto es, voy a cortar, digamos, 2 veces esa pieza, o una vez, o bueno, las veces que sea necesario. O voy a cortar por 2 en tela de lucir y voy a cortar por 2 en forro. Esa es la indicación que me dice cuántas veces voy a cortar esa pieza. Otra indicación importante es número de piezas del patrón. Por ejemplo, yo voy a hacer una falda básica. La falda básica en patronaje tiene un delantero, un posterior y una pretina. Quiere decir que son 3 piezas en total. Entonces, la pieza delantera la voy a marcar con 1 de 3. La pieza posterior, pongámosle acá delantero para que me entiendan. La parte posterior va a ser 2 de 3. Y la pretina va a ser 3 de 3. Porque es importante marcar cuántas piezas son del patrón y qué pieza es, digamos, qué número de pieza es del total de patrones. Porque a veces nosotros guardamos mucho tiempo los patrones y se nos pierde una pieza.
Entonces resulta que ¿cómo me doy cuenta si se me perdió una pieza? Hay patrones de muchísimo número de piezas. Entonces, pues empecé a cortar. Cuando voy a empezar a coser es que me doy cuenta que falta una pieza. Resulta que eso lo debo yo revisar antes en el patrón, que si el patrón está completo. ¿Y cómo me doy cuenta? Si encontré la 1 de 3 y la 3 de 3, quiere decir que me falta una. La 2 de 3. Siempre tengo que revisar que estén los patrones completos antes de cortar. Creo que por el momento esas son las referencias más importantes que vamos a manejar. Otra cosa que debemos tener y saber antes de empezar a patronar es recordar, porque me imagino que todos saben que es una línea perpendicular, cómo se escuadra. Entonces, sobre todo vamos a escuadrar o vamos a hacer una línea perpendicular, vamos a usar líneas paralelas. Recuerden que una línea perpendicular es una línea que está a 90 grados de otra. Entonces acá tengo una línea recta, en este caso vertical, y voy a escuadrar. ¿Cómo escuadro? Voy a poner esta parte de la regla exactamente sobre la línea que acabo de hacer, exactamente así recta, y voy a hacer otra de esta manera. Ahí escuadré, hice un ángulo de 90 grados. Escuadré o es un ángulo recto o perpendicular. Esto es muy importante en el patronaje, lo vamos a usar muchísimo. Todo el tiempo vamos a escuadrar, por eso es tan importante la escuadra. Una línea paralela. Si no recuerdan, una línea paralela es una línea o varias líneas que están al lado de otra, nunca se tocan porque siempre mantienen la misma distancia entre sí. Pueden ser curvas, pueden ser rectas, pueden ser quebradas, pero siempre van a mantener la misma distancia entre sí. Entonces, voy a hacer acá una línea recta y voy a hacer una línea paralela a esta. Si dice que debe mantener la misma distancia, recuerden que no importa la distancia, lo importante es que siempre mantengan la misma. Voy a hacer, por ejemplo, una de los 6. Por acá voy a poner otra vez 6. Y voy a unir. Esta línea es paralela a esta porque mantienen, si yo mido por acá me va a dar 6, si mido por acá me va a dar 6, si mido por acá me va a dar 6. Siempre mantienen la misma distancia entre sí. Ahora sí, con esas indicaciones importantes, vamos a empezar a patronar una falda talla 10. Vamos a empezar con el delantero. Para el delantero vamos a manejar, ¿se acuerdan el dibujo que les hice anteriormente donde les explicaba qué medidas íbamos a usar? Largo total de falda, contorno de cadera y contorno de cintura. Y altura también de cadera. Entonces, vamos a hacer un rectángulo. Casi todos los patronajes empiezan por rectángulos. En realidad, siempre los patronajes son figuras geométricas. Y empezamos por líneas básicas y después vamos dibujando sobre ellas. Para hacer una falda vamos a empezar con un rectángulo. Y con un rectángulo, si recuerdan el dibujito exagerado que les hice ahorita, de la cadera y la cintura, bueno, entonces vamos a usar la medida de cintura, la medida de cadera, el largo de cadera, el largo de falda, la altura de cadera. Entonces, vamos a usar esta medida, vamos a usar esta medida, vamos a usar esta medida y vamos a usar una medida
que estaba acá, que era altura de cadera. Pero voy a explicarles primero acá y después lo vamos a hacer con las medidas y vamos a hacerlo en el patrón. Resulta que nosotros les dije que vamos a empezar con una línea, me lo hago con azul para que lo vean mejor, que es el largo de falda, el largo total de falda. El largo total de falda siempre la vamos a tomar desde la cintura hasta donde queramos la falda. Esa es la línea más larga en mi patrón. Después vamos a tomar la medida más ancha de mi patrón. Resulta que la parte más ancha de mi cuerpo en la parte inferior normalmente es la cadera, por eso la estoy haciendo exagerada para que me entiendan muy bien. Como es la parte más ancha, entonces mi primer rectángulo, que es la parte azul, va a ser de largo total de falda por un cuarto. ¿Se acuerdan por qué un cuarto? Un cuarto de contorno de cadera. Y ahí hicimos nuestro rectángulo. Con cadera hicimos la parte más ancha. Pero resulta que ven que la parte más ancha de la cadera, ¿cómo la ubico? ¿Con qué punto? Pues miren que acá, ¿se acuerdan esta medida que había aquí que se llama altura de cadera? Que se toma desde la cintura hasta la parte más prominente de la cadera. Entonces resulta que esta se llama altura de cadera. Esa medida la voy a bajar y la escuadro. Bueno, en este caso lo voy a hacer así para que me entiendan. La escuadro y miren que queda la línea aquí en la cadera. Ahorita van a entender por qué queda ahí. Y después miren que yo voy a buscar ¿qué medida? La cintura. Y la cintura, en realidad esta parte no es tan recta, entonces yo le debo subir 1 centímetro. Y acá a acá pongo la medida de un cuarto de contorno de cintura. Subo 1, que ahorita lo ven. Y miren que yo tengo que imitar la línea o la curva, perdón, de la cadera. Entonces con la curva de cadera, o en este caso vamos a manejar un curvígrafo, vamos a imitarla hasta donde, miren, hasta donde estaba la medida de altura de cadera. Casi que así es la falda básica, porque la falda básica no está entubada, la que yo dibujé digamos que está entubada, pero la falda básica es totalmente recta. Este se los hice para que vayamos entendiendo como el proceso del patronaje. Ahora sí, de verdad, vamos a hacer el patrón básico de falda delantera. Entonces, como ya les he explicado acá, voy a hacer un rectángulo de largo total de falda por un cuarto de contorno de cadera. Las medidas que vamos a manejar son las medidas que están en la tabla de medidas del libro. Esas medidas van a ser talla 10. Yo les voy a dar ya las medidas divididas. Cuando manejemos un cuarto, pues ya les voy a dar la medida dividida en 4. Pero pueden encontrar la tabla de medidas en el libro de patronaje del SENA, que es el que vamos a manejar. Y la falda básica se encuentra en la página 31 para que la busquen y lo vayan haciendo con el libro. Entonces, dijimos largo total de falda. En este caso, el largo total que vamos a manejar va a ser de 60 centímetros. Entonces, vean que no me alcanzo ahí, entonces voy a alargar acá los 10 centímetros que me hacían falta. Entonces, esto se llama largo total falda. Y esto me dio 60 centímetros. Recuerden que las medidas que les voy a dar cambian según la talla y según el diseño. En este caso vamos a hacer una falda de 60 centímetros de largo. No quiere decir que todas las faldas tengan 60 centímetros de largo. ¿Listo? Y vamos a manejar
1/4 de contorno de cadera en la talla 10 de esa tabla de medidas, me dio 24. Ya la división en 4 me dio 24 y esa fue la medida que puse horizontalmente escuadrando con esta línea. ¿Se acuerdan que les expliqué cómo escuadrar? Entonces yo cogí, puse esta parte de la regla exactamente sobre esa línea y escuadré o hice un ángulo de 90 grados. Y acá vuelvo y escuadro. Y acá miren que vuelvo y escuadro de esta manera. Acá no me quedó marcado, entonces voy a marcarlo bien. Listo. Ya hice, digamos que el inicio o la base para empezar la falda básica. Largo total de falda por 1/4 de contorno de cadera. Acuérdense, cadera, la parte más prominente de la cadera. Ahora, yo lo voy a ir haciendo con los colores que tengo. Ustedes lo van a hacer en lápiz y después, cuando ya el patrón esté perfecto, sí lo pueden pasar con colores para que se acuerden. Ahora voy a poner la medida de altura de cadera. Altura de cadera la voy a poner desde el vértice. Recuerden que los vértices son donde se unen dos o más líneas. Este es el vértice superior izquierdo. Entonces, del vértice superior izquierdo hacia abajo voy a poner la medida de altura de cadera, que en este caso son 18 centímetros. Acá le voy a escribir altura de cadera. Recuerden que yo escribo cadera con K solo para identificar o para no confundirme entre cadera y cintura. Y miren que esa medida también la escuadro. Ahora vamos a ubicar la cintura. Pero resulta que nosotros vamos a usar la cintura, pero vamos a ponerle pinza. Las pinzas nos ayudan con el volumen, a dar volumen. Por eso la vamos a patronar. Vamos entonces a poner una medida que es 1/4 de contorno de cintura más 3 centímetros para la pinza. Eso nos da 17 centímetros, nos da el cuarto de contorno de cintura más 3 nos da 20. Quiere decir que del vértice superior izquierdo también vamos a marcar, en este caso hacia la derecha, 20 centímetros que corresponden a 1/4, voy a escribirlo aquí abajo, 1/4 de contorno de cintura. 20 centímetros, perdón, 1/4 de contorno de cintura, me disculpan, más 3 de pinza, eso nos dio 20. ¿Listo? Bueno, no se ve muy bien, pero yo les voy indicando. Del punto donde me quedaron los 20 centímetros o el cuarto de contorno de cintura más 3, voy a subir, voy a marcar hacia arriba, miren acá, hacia arriba, del punto donde me dio 1/4 de contorno de cintura más 3, marco hacia arriba 1 centímetro. Un centímetro. ¿Listo? Y ahora, con curva de cadera, que no la tenemos hacia abajo, quiere decir que la parte más curva me va a quedar hacia arriba y la parte más recta va a tocar la recta que tengo aquí. Voy a hacer esto. Y después voy a unir ese 1 también que quedó acá arriba con la parte más prominente de la cadera. Miren. Si lo logran ver, voy a tratar como de
pintarlo mejor para que se vea. Porque como los marcadores borrables, pues se borran cada que pongo encima. Ahí. Ya tenemos entonces la parte delantera de la falda. Nos falta la pinza porque le sumamos 3 centímetros de pinza a la cuarta de contorno de cintura. Ahora voy a buscar para el delantero de este punto a este punto que me habían dado 20, la mitad, o sea 10 centímetros. Esto también lo voy a hacer con azul para que lo puedan visualizar mejor. Entonces, de este punto a este punto que nos había dado 20, busqué la mitad, eso me dio 10 centímetros, y hacia cada lado voy a poner 1.5. ¿Por qué 1.5 a cada lado? Porque la pinza tiene 3 centímetros. 1.5 más 1.5 me dan 3 centímetros. Y voy a escuadrar la mitad, o sea, donde yo había dejado los 10, voy a escuadrar hacia abajo 9.5 centímetros. Esa medida sí es constante, quiere decir que todas las tallas van a tener 9.5 centímetros de largo de pinza en el delantero. Normalmente está entre 9.5 y 10 centímetros en lo que van a encontrar en casi todos los libros de patronaje. Y vamos a unir la pinza. Quiere decir que este vértice que dejé acá abajo, los 9.5, los voy a unir a los dos lados donde estaba el 1.5. Ahí como para que lo vean mejor. Ahí hemos terminado la falda delantera o el delantero de la falda. Voy a borrar, digamos, ya todo lo que no pertenece a la falda para que vean realmente cómo queda. Entonces miren que esta línea es de construcción, quiere decir que esa línea ya no existe. Voy a borrar las indicaciones que le puse. Miren, este pedacito es una línea de construcción, quiere decir que ya no la vamos a necesitar. Estas medidas ya no las vamos a necesitar, digamos. ¿Qué referencias deben ir acá adentro? ¿Se acuerdan de las referencias? Es el delantero. El delantero yo quiero que me salga completo cuando lo corte en tela. Quiere decir que aquí, sobre esta línea, voy a ponerle, ¿se acuerdan de esta indicación? El doblez de tela. Quiere decir que toda esta línea recta va a quedar en la parte del doblez en la tela cuando yo vaya a cortar, y cuando la corte me va a salir completa. Entonces, otra referencia. Entonces, esto es falda. Se me olvidó poner en las referencias que obviamente tienen que poner qué modelo es la falda. Entonces, esta es falda básica, talla 10, femenina. Falda básica, talla 10, femenina. ¿Cuántas veces voy a cortar esta falda? Resulta que yo voy a cortar esta falda solo una vez, porque me va a salir completa. Entonces voy a cortar una vez. En este caso en tela de lucir, porque no voy a usar forros. No quiero hacer esta falda con forro. Falda básica, talla 10, voy a cortar una vez. Piquete, puedo poner una indicación de piquete aquí en la cadera para que cuando yo cosa puedo ubicar este punto con este punto en los costados, y para que me coincida perfectamente cuando esté confeccionando. Otros piquetes que debo tener en cuenta son aquí en la pinza,
para que yo coja piquete con piquete cuando vaya a confeccionar y pueda cerrar la pinza. Aquí tengo que hacer un huequito para poder marcar también con tiza en la tela hasta donde llega la pinza. Otra indicación que les había dicho es esta pieza, ¿qué número de pieza es? Ah, bueno, otra cosa, que es delantera, ¿no es cierto? Entonces esto es delantero. Es importante, siempre es importante poner si es delantero o es posterior. Y esta es la pieza 1 de 3. Me falta también una línea importantísima que les dije, que es el hilo de tela, que es cómo voy a posicionar este patrón sobre la tela. Entonces, para eso también les expliqué que es una línea paralela. Voy a hacer una línea paralela a esta línea. Esta línea es la línea de centro, frente o centro delantero. No importa, siempre es una línea paralela y preferiblemente que esté totalmente de inicio a fin del patrón, el hilo de tela. Entonces, digamos que la voy a poner acá. Voy a marcar acá 4 y por acá voy a marcar 4. No siempre tiene que ir a los 4, sino que en este caso la voy a hacer a los 4. Después me van a entender por qué es como tan importante esta línea cuando cortemos, cuando les explique cómo cortar. Entonces, estas son las referencias más o menos que debemos poner. Ya después de poner esto, le vamos a agregar costura. Entonces, vamos a agregar 1 centímetro de costura. Lo voy a hacer aquí como mano alzada para que me sea más rápido en este momento. Entonces, 1 centímetro de costura en la cintura. 2 centímetros de costura. Esto se hace bien, ¿no? Yo lo estoy haciendo así como mano alzada para hacerlo más rápido, pero tiene que estar bien medido para que no les quede torcido como me quedó a mí en este momento. 2 centímetros de costura al costado. ¿Por qué 2 y no 1? Porque con esos 2 centímetros, cuando yo cosa, voy a coser por aquí a los 2 centímetros y me va a quedar 1 centímetro como de, le digo, como de gabela. O sea que si yo me llego a engordar un poquito, pues puedo tener de dónde soltar. ¿Listo? Y vamos a darle 3 centímetros de ruedo. Por acá, por centro frente, no le vamos a dar costura. ¿Por qué no le vamos a dar costura por centro frente? Porque miren que yo puse al doblez de tela. Quiere decir que me va a salir completo, no le puedo agregar centímetros de nada. Y ahí hemos terminado nuestro patrón de falda delantera. Vamos a seguir con la posterior. Voy a borrar. Recuerden que deben ir trabajando preferiblemente para la actividad. Ustedes deben abrir su libro y van viendo cómo vamos a ir trabajando y lo van haciendo. O pueden irlo haciendo también al tiempo conmigo cuando vean la grabación. Entonces, para el posterior, empezamos exactamente igual. En realidad, la falda básica o la falda, bueno, ¿por qué se llama básica? Volvamos ahí. Porque de esa falda básica surgen o nacen casi todas las demás faldas. Las únicas que no nacen de ahí son la falda rotonda, semirrotonda y cuál más no sale de ahí que me acuerde. Realmente tengo estas en la cabeza, pero
casi todas las otras faldas entubadas, línea A, nesgas, entubada con nesga, sirena, bueno, todas las demás faldas surgen de la falda básica. Entonces siempre vamos a usar este patrón para empezar a interpretar las otras faldas. Bueno, entonces, vuelvo y el largo de falda, pues vuelve a ser 60, ¿no es cierto? Porque la falda, en este caso, es igual de larga adelante que atrás. ¿En qué casos no es igual de larga? Cuando tenemos de pronto mucha cola, podemos hacer algo que después les puedo explicar para darle un poco más de largo al posterior y que no se les levante tanto. Entonces, largo total de falda, que son los mismos 60 centímetros, y un cuarto de contorno de cadera, que son los mismos 24 centímetros. Recuerden que estas medidas van a variar según la talla. En este caso estamos haciendo una talla 10. Miren cómo volteo la escuadra para poder escuadrar después el otro lado. Entonces ya hice mi rectángulo inicial. Recuerden que ahora debo que hacer. Voy a bajar la altura de cadera. Entonces otra vez mi vértice superior izquierdo. De ahí hacia abajo 18 centímetros que corresponden a la altura de cadera de la talla 10. 18 centímetros, vuelvo y escuadro. Ahora voy a buscar también un cuarto de contorno de cintura más 3 centímetros de pinza. Esa sumatoria nos da 20 centímetros, ¿sí se acuerdan? 17 nos dio un cuarto de contorno de cintura y más 3 de pinza nos da 20. Entonces aquí pusimos un cuarto de contorno de cintura más 3 de pinza igual 20. ¿Listo? De aquí a acá la cintura. Y de aquí hacia arriba, de donde pusimos el 20 hacia arriba, recuerden que vamos a marcar 1 centímetro. Miren que lo marqué ahí, no hice una línea, simplemente lo marqué exactamente arriba. Y ahora de el vértice superior izquierdo hacia abajo voy a poner también 1 centímetro. Digamos que esos son los cambios que tiene acá hacia abajo y acá hacia arriba 1 centímetro. Con curva de cadera que no la tengo en este momento, entonces vamos a trabajar con el mismo curvígrafo. Voy a unir el 1 que subí con el 1 que bajé por acá. Entonces, para que me quede mejor, como no tengo curva de cadera, voy a escuadrar esta línea, más o menos 10 centímetros, y de ahí empiezo a hacer la curva. ¿Ven? Ahora, de allá arriba del centímetro que subí, voy a poner la curva para hacer la cadera. Y me falta únicamente otra vez la pinza. Entonces, voy a buscar la mitad entre este punto y este. ¿Se acuerdan que nos daba 20? Entonces me voy a ubicar en el 10 y de una vez voy a poner 1.5 hacia cada lado.
ubico y escuadro hacia abajo 11.5. Esta también va a ser una medida estándar o una medida constante que vamos a estar manejando en todas las tallas. Van a encontrar en diferentes patronajes de 11.5 a 12. Y en el vértice lo uno a cada lado de la pinza. Y ahí termino la pinza. Aquí bajé. En muchos patronajes, en vez de bajar en el posterior, suben. Pero no lo vamos a hacer así porque resulta... En el pantalón, sí, en este centro posterior hacia arriba, normalmente subimos. ¿Por qué? Porque cuando nos vamos a sentar, el pantalón se baja. Y se baja porque tiene un tiro, o sea, en la entrepierna hay como un tope. Entonces, no lo puedes subir o no se va a subir. La falda igual cuando te sientas va a tender a subirse en vez de bajarse. Por eso, en vez de subir, bajamos. ¿Por qué? Porque la parte de atrás del cuerpo la parte de atrás del cuerpo, esta partecita, si ustedes se tocan acá, se van a dar cuenta que es como una curva hacia abajo, tiene una curva hacia abajo. Y para que no se haga una arruga en esta zona, por eso le bajo y no le subo, porque miren que si yo paso una línea recta, aquí hay un pedacito que baja en vez de subir. Si yo llego a subir, se me hace una arruga. Hay muchos patronajes que suben en vez de bajar en la falda, pero pues digamos que no hay problema, pero queda mejor cuando le bajamos. Entonces miren que cuando tenemos un pantalón, esta parte del tiro pues tiene un tope. Aquí hay un tope en el tiro. Entonces, cuando nos sentamos, esto va a tender a bajarse, por eso se sube más. Pero en la falda ahí no hay un tope. La falda simplemente es así y no va a haber ningún tope. En la parte posterior de la falda vamos a hacerle la cremallera, vamos a ponerle cremallera en centro posterior y también pues tiene sus pinzas. Vamos a seguir. Voy a borrar entonces todas las indicaciones para que puedan ver cómo queda el patrón. Voy a borrar las líneas que son de construcción, quiere decir las líneas que no van a ser parte del patrón, pero que me sirvieron para poderlo construir. Entonces, ahí se me borró un poquito, voy a volverlo a pasar. Este es la falda básica posterior, talla 10. Me faltó en el otro poner la fecha, entonces fecha 05 del 04 del 2020. ¿Cuántas veces voy a cortar esta falda? Esta sí la voy a cortar 2 veces, porque se acuerdan que les dije que aquí yo voy a poner la cremallera, quiere decir que yo necesito que me salgan 2 piezas aparte de esta. Entonces voy a cortarla 2 veces. Este es el patrón número 2 de 3 piquetes. Voy a marcar piquete aquí, piquete aquí, piquete aquí. Acuérdense que aquí el patrón hay que hacerle como un rotico, un puntico, para que yo pueda marcar hasta donde termina la pinza. Aquí no hay doblez de tela porque voy a cortar 2 veces.
pero sí tengo que marcar el hilo de tela. ¿Se acuerdan que el hilo de tela es paralelo al centro posterior o al centro frente? En este caso centro posterior. Voy a poner en este caso, en el delantero lo puse a los 4, esta lo voy a poner a los 3. Acuérdense que no importa dónde esté ubicada la línea de hilo de tela, sino que debe ser paralela a centro frente o centro posterior. Yo la puedo marcar aquí, acá, donde quiera, pero siempre debe ser paralela a esta. Y también, preferiblemente, para que me quede muy bien ese hilo de tela, debe ser una línea muy larga, casi que esté en todo el largo del patrón. Entonces, en este caso voy a darle 1 centímetro de costura en cintura, 2 centímetros. Recuerden que con regla, yo lo voy a marcar así rápido para que pues me quede más fácil para el video. 2 centímetros de costura en el costado. ¿Por qué sé que ese es el costado? Porque es el que tiene la cadera. Tres centímetros de costura para ruedo y 2 centímetros de costura para cremallera. Entonces, aquí se lo voy a marcar así. Me queda fácil para que sepan cómo enmarcar con regla siempre. Como les digo, yo lo marqué así a mano, pero no es lo ideal. Siempre debemos marcar con regla. ¿Por qué uso diferentes colores? ¿O por qué les pedí diferentes colores para el patrón? Bueno, para muchas cosas. Primero, para saber como cada línea, para identificar como cada línea, lo puedo hacer con cada línea con un color diferente. Pues yo solo tenía en este caso 3 colores, entonces pues solo lo hice con esos 3 colores. Lo ideal es que cada línea la pongan con un color, va a ser más llamativo el patrón y lo van a entender mejor. También que entiendan que yo primero hago el patrón. En este caso yo no voy a hacer ninguna interpretación, es un patrón básico, quiere decir que así va a quedar. Entonces ahora sí puedo hacerle costura. Si voy a hacer una interpretación, debo tener en cuenta que primero hago el básico, después hago la interpretación, después hago el despiece y después sí saco costuras. Digamos que cuando hagamos una interpretación me van a entender lo que les estoy diciendo. ¿Cuál es la única pieza que nos hace falta para terminar esta falda básica? Es la pretina. Vamos a hacer una pretina recta. Para la pretina recta o para la pretina nosotros debemos tener en cuenta el contorno de cintura. Nosotros tenemos que tener entonces en cuenta contorno de cintura y recuerden que la falda tiene, en este caso va a tener un botón y ese botón debe tener, para, digamos que el espacio del botón o del ojal debe tener un cruce. Quiere decir que no va a ser exactamente el tamaño de la cintura, sino que va a ser un poquito más largo. Recuerden que ahí sí vamos a manejar el contorno total de cintura. Voy a borrar y voy a hacer la pretina. Voy a hacer, digamos que la mitad de la pretina porque no me cabe. Para mostrarles como bien.
Entonces, la cintura, el contorno total de cintura eran 68. Vamos a manejar la mitad, o sea, 34, pues como para que puedan ver. Entonces, esta es la mitad del contorno de cintura. Y vamos a hacer entonces el rectángulo de la mitad del contorno de cintura por 4. 4 va a ser el ancho. De la pretina. ¿Listo? Y como es una pretina recta, vamos a tener otros 4 centímetros que llamémoslos falso. Quiere decir, esta es la parte que se va a ver, digamos, de la pretina, 4 centímetros que están por fuera, y hay 4 centímetros que van a doblar hacia la parte de adentro, la que va contra la piel. Esa es la que le llamé 4 centímetros de falso. Pero aparte, la pretina se va a confeccionar, entonces va a tener centímetro de costura por acá y va a tener centímetro de costura por acá. Voy a terminar de hacer ese rectángulo y ya les explico a lo que me refiero. Lo estoy haciendo como por partes para que me vayan entendiendo. Si la pretina es de 4, porque lo voy a hacer más grande. Entonces, esta pretina va a tener 1 centímetro de costura arriba y abajo. Y va a tener, ¿se acuerdan que les dije que necesitábamos un espacio para el botón? Entonces le voy a agregar 4 centímetros que se van a llamar cruce. O sea, 4 centímetros de cruce. Cruce para el botón. Quiere decir que en total, ¿de cuánto me quedó el rectángulo completo? Me quedó de, voy a ponerlo así, 34 por 10, miren, 4 más 4, 8, 1 centímetro por acá, 9 y otro centímetro por acá, 10. 38 con los 4 de cruce, ¿sí? Miren, de aquí a acá 34 más 4 de cruce, 38 por 10. Y esta pretina le voy a poner doblez de tela, por este lado puede ser o por este porque es exactamente igual. Le voy a poner doblez de tela para que me salga completa. De la medida del contorno total de cintura más el cruce. Entonces, esa va a ser la pretina recta que vamos a utilizar. Y le ponemos también las referencias adentro. No se las voy a escribir en este momento, pues porque digamos que taparía absolutamente todo.
Esa es nuestra pretina recta. Después les enseñaré a hacer pretina anatómica que va con el cuerpo. Y ojo, sí hay que tener en cuenta que esta pretina no debe ser mayor a 4 centímetros. Esta pretina recta que estamos haciendo para la falda básica, en realidad las pretinas rectas no deben ser mayores a 4 centímetros porque voy a borrarles ahí y les voy a explicar por qué no deben ser mayores a 4 centímetros. Resulta, otra vez hago mi cinturita y vuelvo y exagero para que me entiendan. Esta es la falda. Veamos cómo tiene acá. Bueno, no queda entubada, yo la estoy haciendo entubada solo para exagerar caderas. Bueno, entonces voy a hacer con otro color cómo sería la cintura. Resulta que 4 centímetros en la falda de pretina me darían por encima. Miren que yo no le bajé a la medida de la cintura, yo no le bajé la pretina. O sea que esa pretina me va a quedar por encima de la cintura. Me va a quedar por encima de la cintura 4 centímetros. O sea, esta es la pretina. Y miren que como es recta, se va a comer una gotica. Digamos acá no se ve muy bien, pero acá hay un espaciecito que no se va a adaptar como a la forma de la cintura, porque miren que la parte de arriba empieza a volver a ancharse. Entonces, esa pretina máximo debe ser de 4, porque si yo sigo haciendo una pretina, voy a ser exagerada. O mejor dicho, voy a cortar acá, voy a borrar y voy a exagerar como la medida para que me entiendan mejor. Resulta que esta es la cintura, cadera y esta ya es la parte superior. Entonces, resulta que miren que si yo sigo haciendo una pretina recta para una falda, miren el cuerpo, ya no se va a adaptar al cuerpo, si va a ser ancha. O digamos que si es hacia abajo, que serían las anatómicas igualmente, voy a borrar acá para que lo entiendan. Miren que si yo hago una pretina recta, ¿qué va a pasar? No se va a adaptar al cuerpo. Entonces yo, cuando hago pretinas más anchas de 4 centímetros, debo hacer las anatómicas. Quiere decir que necesito hacer pretinas que se adapten a mi cuerpo. ¿Me hago entender? Una pretina que queda hacia abajo, o hay pretinas que suben después de cintura, pero deben adaptarse a la forma del cuerpo, no puede ser recta. Recta únicamente hasta 4 centímetros, porque digamos que el espacio o ese pedacito que empieza a crecer no es tan evidente o no es tan extremo, digámoslo así. Hasta 4 centímetros se puede hacer una pretina recta. Si no, si voy a hacerla más ancha, debo hacerla como pretina anatómica, que después en las próximas clases les voy a ir explicando. Espero hayan entendido muy bien esta falda básica y todos los tips que les he estado dando durante esta grabación. Cualquier duda me pueden estar escribiendo y pues quedo atenta a sus comentarios. Espero que la practiquen, que hagan también talla 10 y espero pues recibir la retroalimentación de ustedes también, porque aquí vamos a aprender todos. Que tengan un hermoso día, una hermosa semana, muchos besos y nos estamos viendo.